Pasar de ser una nena a convertirte en una madre en tan solo 9 meses puede ser una experiencia bastante desconcertante, sobre todo cuando la sociedad y el sistema médico no te acompañan, te discriminan y te marginalizan. Esta es mi historia. Es la historia de mi embarazo adolescente, algo de lo que realmente no hablo mucho, pero quiero hacer este episodio para darle luz a este tema que aún sigue siendo un tabú. Soy Andrea Halvorsen y esto es Parir sin Miedo, un canal dedicado al embarazo, el parto y la maternidad real. He creado este espacio para que nos hagamos compañía mientras transitamos juntas el maravilloso caos de la maternidad. Si te están gustando mis videos, te pido que le des clic a la campanita para no perderte ninguno. Muchísimas gracias. Era 1993. Yo tenía tan solo 15 años. Y en ese momento realmente la única preocupación que yo debería haber tenido era el examen de matemática de la semana que viene o tal vez elegir mi vestido para fiesta de egresados. Sin embargo, estaba sentada en un consultorio frío, en mi primera cita ginecológica, escuchando que mi vida había cambiado para siempre. Muy poco sabía en ese momento que la sociedad me iba a discriminar, me iba a ignorar y me iba a marginalizar. Todas las personas que estaban alrededor mío pensaban que me había arruinado la vida. Y esta es la historia de una nena que se convirtió en madre y pudo sortear todos los obstáculos para hoy día estar grabando este podcast aquí para vos, para que escuches las historias que muchas veces son calladas. Y te preguntarás cómo llegué a embarazarme con 15 años. Bueno, la ecuación es bastante fácil. Falta de información y silencio. Sí, en esa época la educación sexual, tanto en la escuela como en las casas, era nula o muy pobre. Y sumale a esto mi primer noviecito, nuestro segundo encuentro íntimo y mucha inconsciencia. Recuerdo el momento de sospecharlo y decirle a mi mamá. Y ella en shock, pensando cómo mi hijita, que no sabe absolutamente nada de sexo, podría estar embarazada. Pero bueno, ella me llevó a su ginecólogo y con un simple tacto confirmamos las sospechas. Estaba embarazada. ¿Y ahora qué? Algo que recuerdo con muchísima ternura es que salí de esa consulta, yo estaba con mi novio, salimos los dos contentos, cantando por la calle, vamos a ser papás. O sea, imagínate la inconsciencia, imagínate la inocencia de ese momento. No teníamos idea en lo que nos estábamos metiendo. En esa misma consulta me ofrecieron terminar el embarazo de manera ilegal en ese momento porque en Argentina el aborto no era legal y lo rechacé porque yo quería tener ese bebé. Queríamos mucho tener a nuestra hija. Pero esa nube de alegría surrealista que nos habíamos pintado se disolvió muy rápido. Mi papá me dejó de hablar por 6 meses. Y en ese mismo momento, mientras mi panza crecía y cada vez se notaba más mi embarazo, la sociedad me empezó a discriminar, me quisieron echar del colegio como si el embarazo fuera contagioso. Pero bueno, acá quiero hacer un paréntesis y agradecerle con todo el alma a mi mamá porque ella, a pesar de estar muy dolida y sentir que yo había básicamente arruinado mi vida, ella se puso capa y espada y logró que yo pudiera seguir yendo al colegio y también tomó una decisión muy importante por mí y fue no dejarme casar con mi noviecito. Y la verdad que eso se lo tengo que agradecer eternamente porque mi vida hubiera sido completamente otra si esto hubiera sucedido. Mi mamá me dijo, vos vas a tener un bebé, pero vos vas a seguir teniendo tu vida. Y así fue. Yo seguí estudiando y mientras mis amigas iban de fiesta, yo estudiaba con mi pancita creciendo y la verdad es que ese año me fue muy bien en el colegio porque lo único que hacía era estudiar. Mis amistades de a poco se fueron desvaneciendo, perdí muchos amigos, pero bueno, los que me quedaron son los amigos de fierro que hoy día todavía son mis amigos y los adoro. Hasta que llegó el gran día, el día del parto. Yo estaba entre asustada y no entendiendo qué era lo que pasaba, ¿sí? Era como una situación muy desconcertante. Entro al hospital y la verdad con la poca información que tenía y con el miedo que tenía, terminé completamente a merced del equipo médico.
Me hicieron de todo y esto lo voy a contar en otro episodio del podcast porque esto es largo y realmente con todo lo que me pasó en ese parto podemos escribir el compendio de violencia obstétrica. Pero eso lo voy a dejar para otro podcast porque te lo quiero contar bien para que a vos no te suceda. Pero básicamente entre maniobras de Christeler y una enfermera gritándome que mi bebé se iba a morir si yo no pujaba bien, nació Antonella, que lamentablemente no pude ver hasta después de 2 horas de mi parto. Por eso voy a dejar un episodio aparte porque esto realmente merece mucha, mucha atención. Y de esa forma pasé de ser una nena a ser una madre. Hoy miro a esa nena de 16 años y quisiera abrazarla porque sufrió violencia social, educativa y obstétrica, tan solo por su edad. Pero ese día no solo parí a mi hija, sino que parí a la mujer que soy hoy. Una mujer que tuvo que atravesar un montón de obstáculos y ganarse su lugar en la vida cuando nadie creía que ella podía hacerlo. Y yo siempre digo que cuando te convertís en madre, te volvés como súper poderosa porque sacás fuerzas de donde no las hay para defender a tu cría. Y una vez más quiero agradecer a mi mamá porque ella sacó sus fuerzas también para defenderme a mí. Y si no fuera por ella, yo no tendría la vida que tengo hoy día. Y crecí criando. Me equivoqué 1000 veces, sentí mucha culpa y sentí que no encajaba en ningún lado. Pero aprendí algo vital, que cada maternidad es un mundo. Y si hoy estás escuchando este podcast y te sentís tal vez juzgada por tu edad o por tu situación o por tus decisiones, quiero que sepas que no estás sola. Y no importa si tenés 16 años, 25 o 42, si tu parto fue planeado o te cayó de sorpresa. Lo importante es que la sociedad no tiene derecho a escribir la historia de tu embarazo, de tu parto y de tu maternidad por vos. Pasar de ser nena a ser mamá en tan solo 9 meses fue un aprendizaje enorme y el catalizador para que yo me dedique desde hace tantos años a acompañar a mujeres a transitar su camino hacia la maternidad. Porque sé lo importante que es sentirte acompañada, sentirte apoyada y no juzgada. Ese es el alma de Positive Mama, de mi programa Renacer de preparación al parto online y de este podcast Parir sin miedo. Gracias por escucharme. Realmente significa un montón para mí poder compartir esta historia con vos, para que nos vayamos conociendo más y para que este podcast de a poco se vaya convirtiendo en ese espacio de maternidad real, donde vos y yo vamos a compartir nuestras experiencias. Ahora quiero invitarte a que te quedes, me sigas, para que yo pueda seguir trayéndote estos episodios cada semana. Nos vemos. Chao, chao.